experiencia de dolor, ¿no? Y si algo que tiene este pueblo venezolano es tanto dolor, incluso si un poco por lo que decía de Psicodata, aparece bueno que hay como mucho malestar, ¿no? Entonces, bueno, de una otra forma también se expresa este día, ¿no? Y se expresa porque para nosotros como cristianos el tema de la cruz es uno de los grandes símbolos. Pero una cruz que, si uno cuando se remonta al momento histórico, el momento de Jesús, más bien hace referencia a lo peor, ¿no? ¿Quiénes morían en la cruz? Eran las personas que, bueno, los desechados, los peores de la sociedad, ¿no? Claro. Y bueno, y una de las cosas es precisamente aquí donde está el núcleo de este día, es que nosotros no nos rendimos ante la muerte. Y la cruz es símbolo porque es signo de que en medio de la muerte siempre aparece la victoria. Entonces, por eso, en el día de hoy, aun cuando es un día de recogimiento, es un día eso de encuentro personal, es un día en donde, bueno, el elemento de la tristeza como está como muy presente, pero para el cristiano es una tristeza que mira a la resurrección. Porque si algo que es propio para el cristiano y lo fundamental y es la columna vertebral es la resurrección, ¿sí? Una resurrección que pasa por la cruz, pero Claro. por supuesto es una muerte que no se queda en la cruz, sino que es capaz de superar mucho más allá. Es Y una por- tristeza que se vive, digamos, con la certeza de la esperanza también. Totalmente, eso es lo que nos fundamenta. Así, por eso no es una tristeza que nos hunde, que bueno, que nos lleva a tirar la toalla, sino que al contrario, precisamente lo que supone lo que llamamos el tríodo pascual, que es Jueves Santo, Viernes Santo y el sábado de resurrección o domingo de resurrección, eso más bien nos pone en lo que supone la esencia de la experiencia cristiana, que nos dice que la vida está llena de eso. El jueves de muchas bendiciones, es de encuentro. El viernes es un día de eso, de muerte, pero por supuesto nuestra vida no queda fijada allí, sino que, bueno, que sigue para adelante, que uno no se queda mirando la puerta que se cierra, sino que abre esas puertas, y por eso el sentido de resurrección. Entonces, por eso siempre insistimos que la muerte hay que mirarla siempre a la resurrección. Y por supuesto, la resurrección no supone una anulación del sufrimiento. A mí siempre me viene la imagen del Jesús resucitado. Jesús se muestra sus heridas, muestra su costado. Es decir, la dificultad, el problema, no se te elimina muchas veces, pero tienes dos opciones: o echarte a morir, o seguir caminando, confiando en Dios, tomando de la mano de Dios para seguir día a día. Y eso es lo que de una u otra forma vamos celebrando en las diferentes liturgias de nuestras iglesias, que no es un mero, eso solamente, bueno, recordamos el día. Claro. Para el cristiano no solamente es un mero recuerdo, para el cristiano es poder, bueno, cómo yo esto lo actualizo en mi vida. Y por eso la idea es que, bueno, yo vivo esta experiencia, veo este día y ¿qué me dice a mí? En este día sí, ¿qué me dice a mí? ¿Sí? ¿Cómo está viviendo el venezolano que sigue la religión católica la Semana Santa en la actualidad? Yo recuerdo que cuando era muy chiquita, pues nosotros lo que hacíamos siempre era ir a la iglesia toda la Semana Santa, con mucha rigurosidad. Pero en este momento, quizá los jóvenes y los más pequeños de la casa, pues no se involucran tanto con estos escenarios religiosos. Más bien lo hacen las personas adultas. ¿Cómo vive en la actualidad la familia venezolana este proceso de fe, de religión en Semana Santa? Sí, yo sí siento que hay de todo, ¿ah? Yo sí creo que no es una cosa homogénea que se vive. Va a depender de los lugares, incluso de las parroquias. Uno puede ver incluso parroquias en donde está llena de niños, de jóvenes, y otras parroquias que no. Entonces yo creo que va a depender un poco de las características, eso varía muchísimo. Pero yo una de las cosas que sí creo que es importante, si hay algo que también es propio del venezolano, es que hay un sentido profundo de trascendencia, un sentido profundo de Dios. Les digo, si decías que yo era el coordinador de Psicodata, aparece que, bueno, que la primera forma de afrontar la vida el venezolano es a través de la oración, el reconocimiento de Dios. Y eso incluso, mi área de trabajo dentro de la psicología es todo el tema de psicología de la religión precisamente, ¿no? Mi tesis doctoral fue evaluar un poco cómo vive incluso la juventud la experiencia religiosa. Y hay una disminución en el tema de lo institucional. Eso significa a lo mejor el tema de los rituales colectivos. Ajá. Pero hay una experiencia profunda personal, que cada uno va a depender del momento evolutivo donde se encuentre. Pero eso está allí, ¿no? Y bueno, y creo que la Semana Santa, dependiendo de la diversidad y del estilo de vida que se trabaja, pero si algo que para nosotros siempre es una bendición es que, bueno, el venezolano tiene esa capacidad para poder decir: Señor, te doy gracias por este día, te lo ofrezco. Si estoy ante un problema, bueno, Señor, me pongo en tus manos, ¿no? Siempre el venezolano, que además profesa mucho la fe católica, se encomienda a Dios para realizar cualquier actividad, digámoslo de esa manera. Ahora bien, le consulto, padre, ¿qué valores
deben prevalecer no solo en Semana Santa para los fieles católicos, sino para el resto del año. Porque no, la Semana Santa, bueno, es una oportunidad que nos recuerda todo lo vivido por Jesús de Nazaret, pero la realidad es que durante todo el año tenemos distintos escenarios en los que también debemos mantener valores católicos. Sí, yo creo que una de las cosas, y ahí voy, porque si estamos hablando del venezolano, yo creo que es mejor ir desde los indicadores que tenemos, ¿no? Y con Circodata aparece, bueno, primero el tema del valor de la familia. Así, es el lugar en donde, bueno, en medio de la complejidad de la vida, en medio de las situaciones duras y críticas de la vida, la familia me sostiene. Pero bueno, eso hay que alimentarlo. Yo sí creo que, bueno, sabiendo que eso es lo que me sostiene, cómo yo lo puedo trabajar. Y otro de los elementos que nos apareció en Circodata es que el 81% de los venezolanos, ¿sí?, no confía en nadie, ¿sí? O le cuesta confiar en la gente. Yo creo que, bueno, primero eso comienza por una situación personal, pero aquí en donde todos como venezolanos, desde las diferentes organizaciones privadas y públicas, tenemos que trabajar el valor de la confianza. Sin el valor de la confianza, difícilmente podremos llevar a cabo muchos proyectos y difícilmente podemos seguir construyendo país. ¿Qué es lo que más preocupa a la sociedad venezolana en medio de esos estudios que han tenido la oportunidad de trabajar desde esta organización que usted representa? Sí. Cuando colocamos un poco cuáles son los diferentes estresores que al venezolano le preocupa muchísimo, en primer lugar aparece el tema económico. Y es un tema que, bueno, que a todos nos arropa. Es decir, no tener los medios necesarios para yo poder asumir la vida es una cosa que preocupa muchísimo. En segundo lugar, bueno, eso aparece que es un 65%. En un segundo lugar aparece el tema de la salud, ¿sí? Mi salud, la salud de la familia, preocupa mucho. En tercer lugar aparece todo lo que es el tema de esas situaciones personales y privadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando ve uno un poco la escalera de preocupaciones, en este momento lo que más está preocupando son esas cosas personales. Y en un segundo lugar, por supuesto, tenemos que sobrevivir, tenemos que, bueno, que salir al paso. Y en un segundo lugar, bastante lejano, está el tema social y político. Claro. Y ahí es donde tenemos que también que trabajar, por supuesto, porque si solamente nos ocupamos de sobrevivir, por supuesto, el tema de la anarquía, el tema eso de al final de que nos sálvese quien pueda, por supuesto nos puede traer mucho daño. Hay mucho camino que transitar en ese sentido y yo creo que la oración, la fe y la esperanza son elementos que hay que poner de manifiesto en este proceso para que los venezolanos nos afiancemos en ellos. Un mensaje final, padre, para todos quienes nos están viendo a esta hora a través de la pantalla de Globovisión. Mira, celebrar la Semana Santa. Sí, hay algo que, bueno, que para el venezolano es súper clave, es el tema de lo cristiano y eso lo ha evidenciado de diferentes maneras. Y celebrar la Semana Santa es un poco lo que dije al principio. Significa que, bueno, cómo poder asumir la propia vida desde las dificultades y las bendiciones. Y si tengo una profunda dificultad, eso cómo poder vivir como resucitado. Tenemos que no solamente quedarnos en el Viernes Santo, tenemos que celebrar el sábado y el domingo de resurrección, porque supone que los cristianos no nos rendimos, los venezolanos no nos rendimos, sino que siempre somos capaces de abrir puertas en medio de tantas que se nos cierran. Y por supuesto, que Dios les bendiga. Gracias y amén, Padre, por estas palabras. Celebrar las dificultades y las bendiciones también. Rescato esa frase que acaba de pronunciar. Con esto nos corresponde hacer la pausa de primera página.